La corrupción del Estado o las irregularidades, como les gusta tanto decirlo en este país, son uno de los problemas más grandes que hemos visto en el último tiempo. Y a veces, tal vez nos olvidamos de todos los casos que han ocurrido antes, tomando en cuenta la gran cantidad de escándalos, de acusaciones, de nepotismo, de corrupción que se ve al interior del gobierno de Boric. Pero no hay que olvidar que este tipo de hechos han ocurrido bastante en el pasado. Y lo que vamos a ver ahora es justamente una denuncia que se está haciendo por Contraloría como también por la prensa, de hechos que ocurrieron durante el gobierno de Sebastián Piñera que son bastante graves, porque son una serie de irregularidades, como les gusta decirlo, asociados a numerosas empresas corporativistas, asociadas también al Estado, y que en gran medida tiene el hecho de que a cientos de empresas corporativistas el Estado le pagó dos veces por servicios con ellos. Entonces hay un problema por más de 96.000 millones de pesos, una brutalidad de plata. A la vez que se detectaron ciertos escándalos en que se otorgó ciertos beneficios a grupos empresariales corporativistas a dedo sin ni siquiera hacer una competencia. Entonces todo bastante irregular, aunque la verdad la palabra sería bastante corrupto, y vamos a ver todo eso a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Cristóbal Balbi y Leo Meneses que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El gobierno de Sebastián Piñera ha sido uno de los más odiados en el último tiempo, o dentro incluso diría de la historia de Chile. Ahora en gran medida por eso la barra, podríamos decir, está bastante baja en comparación y Boric llegó con una actitud medio así triunfal, de decir, no, vamos a ser distinto, Camila Vallejo habla del peor gobierno de la historia, pero vamos a ver cómo eso cambia, porque en realidad el gobierno de Boric le está haciendo la competencia al de Piñera para mostrar quién es peor, ¿no? Pero no podemos olvidarnos todos los escándalos que han ocurrido durante la administración Piñera y cada vez salen más a la luz. Y en particular todo esto tiene que ver ahora con una cantidad brutal de dinero que sale de todos nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, que tuvo una serie de irregularidades, plata que desapareció. ¿Qué es lo que ocurrió? Una serie de escándalos, particularmente Contraloría, que es la que más ha estado denunciando irregularidades tanto en el gobierno de Boric como en el de Piñera y numerosos casos de corrupción o de cosas raras, que aquí nunca le dicen corrupción directamente a las cosas, descubrió que durante la administración de Sebastián Piñera se le pagó dos veces a muchas empresas que tienen contratos con el Estado. Esto es lo que se llaman los proveedores del Estado. Ahora, en realidad, ¿qué son eso? Son todos corporativistas, porque son puras empresas que tienen un contrato con el Estado y se aseguran un monopolio o un contrato especial y les pagan por sobreprecio de mercado generalmente con todos nuestros impuestos. Son puras empresas corporativistas en la práctica. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que hacen contratos, tienen que cumplir, y dentro de estos contratos hubo tal desorden contable que me parece muy conveniente que haya estado ese desorden. Justo se dio que aparentemente le pagaron dos veces a numerosas empresas por hacer lo mismo. Algunas por no hacer nada y a otras no les pagaron con meses justamente de diferencia lo que tenían que pagar. Y al final lo que se observó es que se pagó por más de 96.000 millones de pesos. Una brutalidad de plata en dinero extra porque se pagó dos veces muchas cosas. Es una brutalidad, es realmente una brutalidad. Y en gran medida se supone que esto es porque cambiaron las estructuras notariales, contables, porque esta era una manera de luchar contra la corrupción supuestamente, pero el nuevo cambio parece que fue peor que lo que intentaban solucionar, porque lo que estamos viendo es que al final, que con nuestra plata, con los impuestos de todos los trabajadores de este país, se terminó pagándole dos veces a empresas por hacer lo mismo y en muchos casos sin siquiera llegar a tener registros de los pagos ni registros contables en general. Entonces, todo súper sospechoso, lo están mostrando como que esto hubiera sido un error, pero la verdad es que eso de que por tantos años se haya estado pagando dos veces a numerosas empresas corporativistas con acuerdos con el Estado, por lo mismo, sospechoso. Sospechoso. Y esto se suma una serie de otros escándalos que también se han ido filtrando en el último tiempo asociados a la derecha, nuevamente por el gobierno de Sebastián Piñera, pero particularmente a distintos cargos que ocuparon en su gobierno. Uno es el caso, y asociado a todo lo que fue el coronavirus y la pandemia, al caso de Espacio Riesgo. Ahora recordemos que ese espacio, el gobierno llegó a un acuerdo para colocar ahí personas que pudieran estar enfermas por el COVID.
Y se está descubriendo que aparentemente habría negocio turbio ahí, porque principalmente asociado al que fue constituyente hasta hace poco por la derecha, por la UDI, Arturo Zúñiga, y que en su momento él tenía cargo en el gobierno de Sebastián Piñera asociado a estas materias, se descubrió que se otorgó una concesión al espacio riesgo para todas estas cosas asociadas al coronavirus, de recibir a los enfermos por los espacios, pero no es si se hizo con todo lo que tiene que hacerse cuando dan una concesión, que es que al final tiene que haber un concurso, tienen que haber distintas ofertas, sino que al contrario, Contraloría justamente denunció que hubo irregularidades porque seleccionaron a dedo el espacio riesgo. Suena corporativismo puro y duro, porque es puro negocio ahí con que había que pagarles por eso. Entonces, en la práctica suena como que eligieron un lugar a dedo, pagaron una cantidad millonaria con nuestros impuestos y ahí quedó el tema. Y ahora se está investigando. Y que es sospechoso porque vemos que se juntan estos otros escándalos de también corporativistas asociados a cientos de empresas que se les pagó 2 veces por error durante años. Raro, raro. Ahora hay algo muy interesante con esto, porque en general los escándalos que hemos visto del gobierno de Gabriel Boric hasta hace poco son principalmente escándalos de carácter estatista, o sea, dentro del Estado, ¿no? Podríamos decir dentro de ocupar cargo del Estado con dinero estatales dentro de la misma estructura estatal. En cambio, estos escándalos que estamos viendo que vienen de la administración de Sebastián Piñera y que vinculan a gran parte de la derecha, son escándalos corporativistas, en que también está el Estado, pero es entre acuerdos corporativistas de empresas que buscan ese elemento corporativo de asociación con el Estado y del Estado mismo, mientras que los escándalos de la izquierda también son millonarios, nada más que están asociados dentro del mismo Estado. ¿Se fijan eso? Por eso siempre hemos mencionado que en la derecha hay mucho corporativismo, se ven cosas como estas, y en la izquierda hay bastante estatismo. Pero los escándalos no se quedan ahí, y hay uno que se extiende incluso hasta la actualidad. Y es que además de todos esos escándalos de irregularidades, también ocurrió una serie de cosas raras teniendo asociado al tema de la seguridad, algo que es muy importante actualmente. Porque también se descubrió que había un millonario programa con muchos millones y millones y millones de pesos que se iba a hacer para mejorar la seguridad pública. La policía estatal, carabineros, elementos de seguridad. Y lo que pasó es que para hacer esto se pidió un préstamo millonario al Banco Interamericano de Desarrollo por 48 millones de dólares. Una brutalidad de plata. Y miren la sorpresa que al final hubo retraso durante el gobierno de Sebastián Piñera, aparentemente para gastar esta plata que quedó como hoy media nebulosa. Y actualmente en el gobierno de Gabriel Boric todavía no logran implementar bien la plata porque también hay retraso. Qué coincidencia que viene un préstamo millonario endeudando el país y afectando el futuro de la población, y que eso también genera inflación por la inyección de capital que están haciendo, de dinero extranjero que empieza a inyectar a través de estos préstamos, y justo no logran implementar las cosas. Qué raro. Y se suma a estos otros casos. Curioso. Curioso, y que ahora están investigando y se han quejado de esto la prensa diciendo, oigan, es súper raro que en tanto tiempo no logren hacer los gastos, ¿dónde está la plata? Y aquí dicen que no, son solo por problemas administrativos, problemas de ciertas confusiones. Me encanta cuando dan esas excusas ambiguas que pueden significar cualquier cosa, casi parece una excusa como para tapar un poco las cosas. Entonces, lamentablemente, esto no se ha hablado lo suficiente. Yo sé que es importante hablar también de las cosas que ocurren de Boric, en este canal también lo mencionamos bastante, pero estos son escándalos bastante grandes. El hecho de haber tenido perdido más de 96 mil millones de pesos es una brutalidad de plata, es rarísimo. ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué no la devuelven? ¿Dónde están las empresas corporativistas que se llevaron esa plata que les pagaron 2 veces con nuestros impuestos? Es corrupción eso, no lo quieren poner ese nombre, pero es corrupción. Este caso corporativismo seleccionado de espacio riesgo, también gravísimo, no se habla lo suficiente. Estas platas que tuvieron asociados a un préstamo millonario con el Banco Interamericano de Desarrollo por más de 48 millones de dólares y que todavía como que están en esas platas medias nebulosas y no las logran ocupar bien, ¿y qué pasa ahí? También rarísimo, pero no se habla, no se habla. A veces me da la impresión. No sé si lo harán a propósito, o tal vez si uno es más mal pensado pensará que justamente es todo parte de un plan, ¿no? Pero de todas maneras, si es por ignorancia o lo harán a propósito, que la prensa trata de ignorar un poco estos temas. Como que no los habla lo suficiente, le gusta más como esa farándula política, pero estos casos más irregulares de fondo no los tocan demasiado, y cuando los hablan los pasan muy por encima. Y en gran medida por eso menciono que el problema es tanto en la izquierda como en la derecha, porque en la izquierda está mucho el estatismo, el Estado controlando todo, mucha corrupción asociada a eso, como también un tema muy inmoral del Estado interviniendo en los distintos elementos de la sociedad, y en la vida personal de las personas, en la vida justamente de cada individuo. Pero en el caso de la derecha vemos algo similar pero con el corporativismo, en acuerdos bien corruptos o
irregulares, como les gusta decirlo, entre empresas que se benefician solo por sus contratos con el Estado, que viven del Estado a través de acuerdos monopólicos, de leyes especiales, de subsidios a costa del dinero del resto de la población. Una injusticia. Porque un sistema realmente libre es aquel en que una persona puede surgir desde lo de más abajo hasta lo más alto por su cuenta, pero también puede caer. Y no es con intervención estatal, es por cuenta propia y puede surgir, puede caer. Y no se mete el Estado entre medio. Ni con regulación, ni con subsidio, ni con nada de ese estilo. Y lo que vemos aquí es otra dicotomía, y que es la que lamentablemente en Chile siempre hemos tenido: una derecha corporativista, y que estamos llenos de casos de eso, aquí hay un ejemplo, y una izquierda sumamente estatista, que se encarga principalmente de cosas asociadas directamente al Estado. No hay realmente una alternativa de una libertad real. Simplemente estamos entre los corporativistas conservadores y los estatistas que generalmente son progresistas. Es lo que hay. Una lástima. ¿Pero qué les parecen estos casos? ¿Les parecen sospechosos o simplemente es un pequeño error, como les gusta decirlo ahí, una irregularidad? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.